Platicar más sobre este tema nos acompaña esta noche de viernes aquí en el estudio de Bitácora Política el doctor Juan Ibarrola, experto en Fuerzas Armadas. Juan, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Héctor, muchas gracias a ti y a todo el auditorio. Bien, bueno, pues ya tenemos la ley. El presidente pues deja a consideración de la Suprema Corte la discusión de fondo, los puntos finos, si es que es constitucional o no. En ese sentido, ¿tú conoces bien la ley? ¿Puede pasar esto? No creo. No crees. La interpretación, yo creo que es aquí la primera parte importante. Solamente del análisis, Héctor, hay ley. No veo yo a la Suprema Corte de Justicia queriendo echarla para atrás, sobre todo porque sí creo que mucha gente dentro de la Suprema Corte entiende la importancia y la necesidad, Héctor, de que exista esta ley, porque vamos, que el país la necesita. Los niveles de violencia, de criminalidad, de descontrol en muchos municipios de este país hacen necesaria esto. Ahora, de ahí a que exista un aspecto anticonstitucional de la misma, no. Lo que pasa es que insisten en sin razones, en sinsentidos, por el miedo a no entender lo que va a ser ahora con esta nueva ley el uso de las Fuerzas Armadas, que, Héctor, va a seguir siendo el mismo y más acotado, más controlado. Nunca las Fuerzas Armadas por encima de un poder civil, nunca por encima del presidente. Esto lo prevé la Constitución y entonces sí, nada por encima de la Constitución. No van a encontrarle forma para que por ahí, por no ser constitucional, sí, se vaya para atrás la ley. No, la ley es clara en sus 38 artículos, es una ley muy pequeña. Creo que debe haber muchos diputados, muchos senadores que ni siquiera la han leído. Héctor, el poder legislativo es la representación del pueblo. Ellos son los que la llevan, los que la elevan y los que la votan. Alguien me dirá, bueno, pues sí, pero para eso hay democracia. Sí, pero quien la emite esta ley es la representación del pueblo, sea como sea. Los diputados y los senadores son esos. Es decir, los caminos son los correctos para haber hecho esta ley, y fundamentada también en que no tenga esa debilidad, sí, que la pueda llevar a no ser una realidad, o a que simple y sencillamente el Poder Judicial de la Federación diga que no a la misma. No va a pasar. Menciónanos, por favor, 3 elementos que tú consideres los importantes que lleva esta ley. El primero, y yo creo que este es el más importante, es que hace que un gobernador o un alcalde declare públicamente, acepte públicamente que tiene un problema de seguridad pública que sus instituciones, o sea, la seguridad interior, no pueden resolver. Entonces, no es el presidente el que va a declarar esto, es ese gobernador, es ese alcalde que a su vez va a hacerlo vía el Congreso del Estado para que también vía el Congreso de la Unión se determine esta circunstancia de emergencia de seguridad interior. Entonces creo que esta es una parte vital. ¿Por qué? Porque va a responsabilizar, que sería la segunda parte importante, por primera vez, Héctor, después de 12 años, a alcaldes y gobernadores a darle seguridad a la gente. La principal demanda ciudadana, lo hemos comentado aquí en este espacio, que eres tan amable de invitarme, la principal demanda ciudadana es la seguridad hoy en día. Fíjate, no es salud, no es educación, no es empleo. Por eso creo que este segundo elemento es valiosísimo, se responsabiliza a alcaldes y gobernadores. Tercer lugar, y creo que también es la parte medular, la temporalidad que van a tener el gobernador o el alcalde por solucionar el problema. Ya no va a ser un tema eterno, ya no va a ser el uso indiscriminado de las Fuerzas Armadas para atender un aspecto que no le compete a las Fuerzas Armadas, pero que no hay manera de que se salgan. Y aquí vendría el comentario o la reflexión importante. Sí. La propia ley por sí sola no va a resolver el problema, Héctor. Debe de existir una responsabilidad de todos los actores del Estado mexicano para que este terrible problema, ese terrible cáncer que es los delincuentes tomando ciudades enteras, se acabe o se minimice. Pero no es la propia ley la que solamente lo va a hacer. Juan, escuchando estos argumentos que me parecen los más sólidos, porque conoces muy bien esta ley, y si lo llevamos al escenario en donde organismos internacionales, organismos nacionales, no gubernamentales sobre todo, pues
llevaron a un proceso de linchamiento a la ley y a quienes lo estaban apoyando en ese sentido. ¿De dónde crees que haya salido pues tanto odio, tanto encono en ese sentido? Pues aparentemente se ve porque no leyeron bien o no la tienen en sus manos como tal, o están aprovechando la coyuntura política de nuestro país. ¿Qué crees que pasa? La política y la social, creo que es muy importante. Diferentes colectivos, diferentes organizaciones no gubernamentales, el propio alto comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se pronuncian en contra. Creo que en nuestra parte interna debemos ser reflexivos en la sinrazón. Debemos ser reflexivos en que son grupos que están en contra de todo y a favor de nada. Son grupos, Héctor, que desde un café o desde un escritorio no pueden conocer a México. Y aquí hay un punto importante. No son las amas de casa de Reynosa, Héctor, no son los hoteleros de Acapulco los que se manifiestan, no son los estudiantes de Chiapas, no son los ganaderos de la Laguna, Entiendo. No son los maquiladores de Baja California, no. Son grupos que no conocen cuál es la realidad en materia de seguridad pública en todos estos lugares que te estoy mencionando. Te pongo un ejemplo estadístico. Hay presencia militar para labores en contra de la delincuencia en 27 estados del país. Fíjate la gravedad. De aquí que entonces una ONG, un colectivo, no puede venir a decir que no hay un problema o que el problema no se puede solucionar y que hay que quitar a las Fuerzas Armadas. La misma parte sucede con el alto comisionado. Él no puede decir que el uso de las Fuerzas Armadas en contra de la delincuencia tiene una ventaja por parte de las Fuerzas Armadas. Héctor, los acusan de ser letales en contra de los pobrecitos criminales. Sí, sí. Los criminales que son los que hacen daño. Veo desconocimiento, veo, por supuesto, aprovechar una coyuntura social, antes que política social, Héctor, este manejo indiscriminado en redes sociales, el utilizar ciertas voces, Diego Luna, sí, este hombre Damián Alcázar, que se me hace completamente incongruente, que se atrevan siquiera ellos como embajadores de México. Esas personas, esas voces son embajadores de México. Lo que ellos digan en el mundo lo entienden y es el criterio que muchos extranjeros se van a formar de este país. Sí, sí, ese es el problema. Entonces creo que es aprovecharse de esta coyuntura social primero que nada y por supuesto una coyuntura política. ¿Quién es la fuente de inspiración para todas esas voces? Perdón, Héctor, lo digo con firmeza y con responsabilidad. Son fuentes ignorantes del problema real que tiene este país, son fuentes ignorantes de los beneficios que si la ley funciona y se aplica, le va a traer al país que verdaderamente está incendiado, Héctor. Porque el tema, y tú lo has mencionado muy bien, Juan, es tan sensible, tan grave, el hecho de que nos recuerdes en dónde están, en cuántos puntos de la República Mexicana hay presencia militar cumpliendo labores de seguridad. Bueno, pues nos pone en la dimensión completa de cuál es la realidad de nuestro país en ese sentido, ¿no? Y si me lo permite, si un alto comisionado de los derechos humanos de la ONU habla de no militarizar el país, o estos colectivos como Seguridad Sin Guerra hablan de no militarizar el país, perdóname, Héctor, están equivocados. Este país está militarizado. Sí, sí. Con este dato que te estoy dando, 27 estados de la República con acción militar en contra de la delincuencia. Por otro lado, insisten en que se quiere militarizar con la ley. Mira, Héctor, la Real Academia de la Lengua dice que militarizar es infundir la doctrina y el espíritu militar en una sociedad. Déjame poner un ejemplo muy simple. Si así fuera, esa doctrina, esa disciplina militar se llevaría a las aulas, a la academia, a las políticas públicas, se llevaría a una gran cantidad de cosas que le darían quizá un mejor orden a este país. Estoy diciendo quizá, de querer militarizarlo. Para las Fuerzas Armadas es claro el papel que juegan. Ellos no pidieron estar en la calle, ellos reciben bien la Ley de Seguridad Interior porque va a acotar su participación. Ahora sí les va a decir dónde, cuándo, por qué participar y hasta dónde son sus atribuciones. De ahí que hablar de militarizar, cuando este país ya lo está, Héctor, ¿quién te da una solución en un caso de desastre natural? Las Fuerzas Armadas. ¿Quién genera una campaña de reforestación efectiva? Las Fuerzas Armadas. La cruzada contra el hambre, Héctor, la diseñaron los militares, porque sabían los lugares exactos donde la gente tiene esa necesidad. Luego entonces está militarizado. ¿De qué hablan? Claro. Insisto, de una ignorancia de lo que sucede en este país
Y Héctor, estamos casi en noche de Navidad, pero la gente sufre, la gente no sale a la calle contenta o tranquila, la gente le da miedo poner un negocio porque lo van a extorsionar, los van a secuestrar, y ya no estamos hablando de gente con posibilidades económicas, estoy hablando de pueblos, estoy hablando de ranchos, estoy hablando de la gente de la serranía. El problema es grave, el problema es real, y imposible con el hecho de que desde un colectivo se pronuncien, y lo digo con respeto, desde un café o desde un escritorio, claro. No hay solución, porque tampoco la proveen, Héctor. Así es, solamente llevan a la crítica. Sin dar ninguna sugerencia, ningún argumento. Ninguna buena recomendación para acabar con este problema. De acuerdo. Juan, como siempre, muchas gracias por la claridad y el tiempo que se tiene que discutir en la Suprema y que se pueda llevar a cabo o se pueda ya poner en marcha una vez que haya definido la Suprema. Más o menos, ¿hay alguna fecha? ¿Algún tiempo? Son aproximadamente unos 10 días. Sin embargo, insisto, el presidente lo hace con la seguridad claro, de que la Suprema Corte de Justicia no lo va a echar para atrás. El país la necesita. Por supuesto. Esta es una ley de Estado, no es una ley de partidos ni es una ley de militares. Es una ley de Estado. Qué bueno que lo aclaras. Bueno, muchísimas gracias. Al contrario, Héctor. Felicidades. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Bien, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, reconoció el apoyo que la Federación y las Fuerzas Armadas brindan, ya que sus acciones han logrado reducir los delitos de alto impacto y contener los índices delictivos en la entidad. En la ceremonia por el 202 aniversario luctuoso de José María Morelos y Pavón, que encabezó el presidente Enrique Peña Nieto, el gobernador mexiquense consideró que la colaboración entre instituciones de seguridad es la vía correcta para recuperar la paz en el Estado de México. Hablando de la entidad mexiquense, en Ecatepec de Morelos, el presidente Enrique Peña Nieto depositó este viernes una ofrenda floral por el 202 aniversario luctuoso de José María Morelos y Pavón. El